un dispositivo de almacenamiento. Que obviamente eso tiene que estructurarse de alguna forma para tener control de las distintas operaciones que se pueden llevar a cabo con esos archivos, ¿sí? Que las típicas son crear, abrir, cerrar, leer y escribir. Estas son las operaciones típicas sobre un archivo que son administradas por un sistema operativo, ¿sí? De hecho, si ustedes quisieran de pronto hacer manipulación de archivos básica en lenguaje C, que es el lenguaje de los sistemas de Unix, pues ustedes van a ver que las librerías para manejo de archivos en lenguaje C, digamos que tienen métodos que ya se encargan de estas operaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que a bajo nivel los archivos están representados como una secuencia de bytes. Esto es válido para los sistemas Windows y Linux. Y el sistema operativo debe ofrecer unas operaciones. Esto digamos que de alguna forma está relacionado con algo que vamos a ver ya como al final del curso, que son los llamados al sistema. Esas son operaciones al kernel del sistema, ¿sí? Hay unos archivos que van a poder abrirse, hay unos archivos que van a poder ejecutarse esas operaciones, otros archivos que quizás no. Y aquí es donde Linux maneja muy bien la diferenciación entre modo de usuario y modo kernel. ¿Listo? Bueno, entonces, en resumen, Windows y Linux ven los archivos como una secuencia de bytes, pero no es la única forma. Hay otra, y esto a modo informativo. Pueden verse como bloques de registros de tamaño fijo, o pueden verse también como organización de registros, pero organizados de forma jerárquica. Este digamos que no es muy común. Este digamos que para sistemas más antiguos, donde no teníamos medios de almacenamiento magnéticos masivos, y esto pues digamos que de alguna forma, digamos para dispositivos también más antiguos, pero que manejan un volumen mayor de información y de organización jerárquica, ¿sí? Entonces digamos que viéndolo como en forma temporal, vendría siendo como así. Es como la representación más nueva, la que utilizan los sistemas operativos nuevos. ¿Listo? Bueno, ya subiendo un poquito como en orden de abstracción, ¿qué tipos de archivos puede gestionar un sistema operativo? Ustedes están familiarizados con esto. Hay unos archivos que son legibles, es decir, ustedes pueden editar desde cualquier programa, que son los archivos de tipo ASCII, o los que conocen, bueno, digamos que de forma equivocada, archivos de texto. Y los archivos binarios que obviamente no constan de caracteres ASCII, ¿sí? No son legibles. Aquí, bueno, digamos que tenemos archivos de texto generados por el editor, archivos de código fuente, etcétera. Entran acá en esta categoría de los archivos ASCII. Por acá tenemos los archivos ejecutables y archivos generados por aplicaciones de usuario, ¿sí? Todos los archivos de contenido multimedia, imágenes, audio, digamos que vendrían a caer en la categoría de los archivos binarios, ¿sí? El sistema operativo también tiene que encargarse de la representación de los directorios. Hay algo bien particular con los sistemas Linux y por extensión también con los sistemas Unix. Es algo que es cierto hasta, es decir, es algo que es verdadero hasta cierto punto, ¿sí? Linux, y esta digamos que es una de las grandes ventajas de Linux, y lo que hace pues como tan llamativo y tan chévere de manejar a veces es que todo, bueno, casi todos los recursos que son administrados por un sistema Linux pueden verse como un archivo, ¿sí? Con las implicaciones que eso tiene. Es decir, ustedes, por ejemplo, un puerto serie, un puerto paralelo o una interfaz de red, digamos que Linux lo representa hasta cierto punto como un archivo, ¿sí? Con las operaciones que yo les había dicho que podemos llevar a cabo. Crear,
abrir, cerrar, leer y escribir. ¿Listo? Entonces digamos que esa es una de las ventajas que tiene Linux, y es que todos esos dispositivos o todos esos recursos que él administra, dispositivos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento, etcétera, en algún momento Linux es capaz de visualizarlos como archivos. ¿Sí? Con la ventaja pues de que se pueden llevar a cabo estas operaciones, ¿sí? Esto, a ver, hay un sistema operativo que digamos que es el predecesor de Windows, que era sistema operativo de disco de Microsoft. Bueno, que era inspirado también en el sistema operativo de disco de IBM. Ellos hasta cierto punto, digamos que tomaron algunas cosas se inspiraron en algunas formas de visualizar o de abstraer los archivos como lo manejaba Unix, ¿sí? Obviamente pues con sus propias funcionalidades y sus propias particularidades, pero hay algo que compartían estos sistemas operativos primitivos, ¿sí? Que se manejaban por línea de comandos, no había todavía interfaces gráficas, y era que había muchos recursos de entrada y salida que se podían ver como archivos, ¿sí? En algún momento una vez, yo recuerdo que yo estaba haciendo, creo que en primero o segundo semestre de mi pregrado, teníamos que imprimir algo y era simplemente un archivo de texto. Supongamos que se llamaba código.txt, ¿cierto? Bueno, querían abrirlo, era una versión muy vieja de Windows, no recuerdo si era Windows 95 o el Windows 3.11, que era el Windows 3.1 para estaciones de trabajo, les estoy hablando de hace mucho tiempo, simplemente no podíamos imprimir ese archivo, no respondía, por ahí había a la mano pues un manual de DOS, entonces bueno, en alguna parte decía, bueno, los puertos, estaban el puerto paralelo, ¿cierto? Si habían dos puertos paralelos, estaban los puertos seriales, COM1, COM2, bueno, habían otros puertos de comunicación por allá. Mirando el manual se me ocurrió, bueno, pues copiemos ese archivo, copiémoslo a ese puerto a ver qué pasa, ¡tum! Y voilà. Entonces el archivo se imprime. Entonces es una anécdota que digamos que de alguna forma uno lo sorprende cuando uno está estudiando y uno piensa, bueno, no, yo no sabía que yo podía hacer eso con un sistema operativo, ¿cierto? Y ahí se da cuenta uno también pues que pues el sistema operativo pues a través de la forma como abstrae sus recursos le permite a uno como usuario hacer distintas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a subir un poquito más, o vamos a aterrizar un poquito más en cómo representan los sistemas operativos esos archivos. Entonces, bueno, un sistema operativo finalmente tiene que empezar a estructurar, pues no solamente los archivos regulares, es decir, los archivos ASCII, los que son visibles por el usuario, los que son editables hasta cierto punto, y los archivos binarios, sino que tiene que gestionar también la estructura de directorios, los archivos de dispositivo, ¿cierto? Y los archivos de bloques, que esto es lo que gestiona, pues digamos, Linux como las distintas particiones. Pongámoslo por acá entre comillas, las particiones. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, digamos que el sistema operativo como administración de recursos tiene que gestionar esta información acerca de su sistema de archivos. ¿Listo? Para que finalmente se puedan ofrecer estas operaciones. ¿Listo? Con respecto a los archivos, a ver, vamos a recordar algo con respecto a la organización de los sistemas operativos o qué papel juegan en un sistema. Yo tengo por acá el hardware.
¿cierto? Aquí tengo los dispositivos de almacenamiento, tengo el sistema operativo y tengo por acá las distintas aplicaciones de usuario, ¿sí? Inicialmente, el sistema operativo, dentro de sus funcionalidades de acceso a esos archivos, pues digamos que ofrecía la forma de acceder a ellos de forma secuencial. Es decir, si yo necesitaba leer alguna información determinada de un archivo, pues tenía que abrirlo completo y leerlo desde el comienzo hasta el final. Digamos que esto era muy válido cuando los dispositivos de almacenamiento eran muy primitivos, ¿sí? Las cintas, todos estos aparatos, ¿vale? Bueno, ya empezaron a surgir los discos magnéticos, las memorias de estado sólido, ya se sabe que ahí ya se permite un acceso más aleatorio a determinado bloque o a determinado bloque de bits de esos archivos. Entonces, si yo necesito leer algún tipo de información de un archivo, pues ya no tengo que arrancar desde el comienzo, recorrerlo, llegar hasta la porción de información que necesito y de alguna forma pues terminar de leer el archivo o cerrar el archivo, sino que es posible, pues digamos que acceder a cualquier segmento de ese archivo. ¿Listo? Por acá están las aplicaciones de usuario. Que finalmente a través del sistema operativo pues van a acceder a todo lo que esté acá almacenado. ¿Listo? Ahora resulta que los archivos están estructurados, digamos que a grandes rasgos, de la siguiente forma. Esto por acá es un archivo. Tengo por acá toda la información, todos los datos de ese archivo, no importa que sea un archivo, digamos, de tipo ASCII, ¿sí? O un archivo binario, pues digamos que tiene su bloque de datos y tiene un archivo por acá de metadata, es decir, datos acerca de los archivos que usualmente corresponde al menos a esta información que está acá, ¿sí? Es decir, que un sistema operativo pueda gestionar un archivo, pueda moverlo, pueda determinar si está dañado, pueda determinar si se puede ejecutar o no, o si puede implementarle mecanismos de seguridad, pues digamos que eso puede darse pues a partir de la existencia de los metadatos. Si no existieran los metadatos, pues digamos que para el sistema operativo sería un poquito más complicado manipular ese archivo. ¿Qué tiene la metadata de los archivos? Tiene unos datos básicos, informativos, digamos que corresponde a estos primeros campos. Aquí ya estamos empezando a hablar de los permisos. A ver, vamos por acá. Vamos a ver si puedo escribir por acá. Algo supremamente importante que es más fácil implementarlo en Linux que en Windows, que es simplemente determinar un nivel de acceso a los distintos archivos, ¿sí? Y es simplemente indicar, bueno, ese archivo, qué usuarios pueden acceder y cuáles son las operaciones a las que va a poder, pues digamos, acceder, o cuál va a ser las operaciones que va a poder ejecutar, ¿cierto? Hay dos comandos por acá en Linux que son muy utilizados, que ustedes los han usado, que son el chmod y el chown en Linux, ¿sí? En Windows, bueno, en Windows por consola, la verdad yo nunca he utilizado Windows por consola, PowerShell, digamos que alguna vez hice algo solamente por corregir un sistema de archivos, pero digamos que podemos averiguar. Podemos mirar en PowerShell, bueno, o desde la consola
la emulación del DOS que tiene Windows, cómo podemos hacer la administración de permisos de los usuarios. Pero digamos que en ese sentido sí, yo defiendo a Linux con respecto a Windows, y es que yo tengo más control sobre muchas de las propiedades de mis archivos y de mis recursos, y los puedo administrar mucho más fácil a través de consola, si tengo un conocimiento de los comandos. Entonces, vale, uno de los primeros atributos que puede tener un archivo, que para mí es muy importante, la protección, los permisos, los usuarios y las operaciones, contraseñas, información del usuario que creó el archivo y el propietario actual, ¿sí? Sabemos que el inicio se puede cambiar. Hay unas banderas que digamos que estas banderitas están muy relacionadas también con los permisos. De las banderitas para permiso de lectura, escritura, etcétera. Digamos que, a ver, no es que todos los archivos, tanto en Windows como en Linux, presenten esta metadata, pero digamos que, a ver, si ustedes quisieran implementar su propio sistema de archivos y quisieran que su sistema operativo lo gestionara bien, pues digamos que deberían pensar en al menos implementar en sus archivos algo muy parecido a lo que está ahí. Aquí lo puse, metadata de archivos. Hay unos archivos que permiten leerse no de forma secuencial, sino que se permiten leer a través de este mecanismo. Hay ciertos tipos de archivos que se pueden hacer y esa información de esos metadatos está acá. Información histórica del ciclo de vida del archivo, cuando se creó, el último acceso y la última modificación, e información del tamaño, que es importantísima para que el sistema operativo pueda llevar a cabo operaciones pues, de reubicación del archivo si es necesario. ¿Listo? Eso con respecto a la metadata del archivo. ¿Listo? Ahora miremos por acá información del directorio de archivos. ¿Cómo se estructuran esos archivos en un sistema directorio? ¿Listo? Bueno, muchachos, denme un minutico. Yo voy por acá a cerrar una ventana que está... Ya por acá está empezando a llover también. Denme un minutico, por favor. Bueno, muchachos, sigamos. Bueno, hay algo que tienen en común, una de las tantas cosas que tienen en común Linux y Windows es la organización en directorios, ¿sí? Miren que jerárquicamente yo tengo, a ver, vamos a verlo desde el punto de vista de un dispositivo de almacenamiento. Vamos a pensar en discos duros. Bueno, digamos que esto es válido para discos magnéticos, para discos de estado sólido. Digamos que jerárquicamente ustedes tienen particiones y cada partición pues tiene su sistema de archivos. ¿Sí? Entonces tienen por acá una partición 1 que pueden decir, bueno, esta partición es NTFS, esta partición 2 es FAT32, bueno, ya vamos a ver qué significa eso. Y cada partición tiene su propio sistema de directorios. ¿Listo? En Linux existe algo que no se maneja también en Windows, que es el directorio raíz. Y esto está amarrado también con la forma como Linux gestiona, pues, digamos, su operación. Es decir, la distinción entre el modo usuario y el modo kernel, ¿sí? Entonces miren que en Linux nosotros tenemos usualmente por acá, vamos a mirar,
tenemos el directorio raíz, pongámosle por acá el root, a partir del cual están organizados los distintos directorios del sistema operativo. En Linux, cada una de esas carpetas, digamos que tiene un significado bien claro, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, todas las carpetas que sean de usuario, están en la carpeta user, todos los archivos temporales se van a esta carpeta. Hay otra carpetica por acá que es donde están representados todos los archivos, o más bien donde están guardados todos los archivos que representan los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Cuando ustedes quieren, por ejemplo, montar una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento, pues digamos que lo hacen acá en la carpeta dev. En esta carpetica bin es donde usualmente van los archivos binarios del sistema operativo, etc. ¿Listo? Esa es una organización jerárquica y usualmente pues viene, bueno, de muchas formas antiguas o más o menos antiguas de organizar los archivos. Un solo directorio raíz y varias carpetas, o un solo directorio raíz y 4 archivos, un directorio raíz y varios directorios de usuario, etc. ¿Sí? Entonces ustedes ya digamos que conocen o están familiarizados con esa forma de organizar, pues digamos que los archivos de forma jerárquica. Bueno, tal vez sí, tal vez no, porque ustedes no sé qué tanto hayan manejado Linux o qué tanto hayan manejado la consola de Windows o hayan manejado Linux por sistema, pues sí, por consola. Pero digamos que es algo que está presente en ambos sistemas operativos. Es decir, yo creería, sin temor a equivocarme, que aquí la mayoría están acostumbrados a manejar el sistema de archivos a través de la interfaz de usuario, ¿sí? A través del explorador de Windows o a través del programa de Linux, de la distribución de Linux que estén manejando para manejar el sistema de archivos. Sin embargo, yo sé que esa parte de manejo por consola, tal vez, ¿no? Puede que esté suponiendo mal. De pronto no estén muy familiarizados con eso. Pero bueno, hay una alta probabilidad que sí. ¿Listo? Bueno, con respecto al manejo jerárquico de los archivos, yo les decía que nosotros partimos de las particiones. Cuando ya hablamos de las particiones del disco duro, yo digo, bueno, ya estoy empezando a hablar de sistemas de archivos y a partir de ahí construyo la jerarquía de mis archivos. ¿Listo? ¿Cómo abstrae un sistema operativo este tema de las particiones? ¿Listo? Entonces, miren. Tenemos una representación acá del espacio completo del disco duro. Tenemos las distintas particiones donde cada partición tiene un sistema de archivo distinto. Entonces aquí el sistema de archivo 1, el sistema de archivo 2, el sistema de archivo 3, ¿sí? Cada uno tiene su propia, digamos que su propia segmento de almacenamiento donde estén manejados o donde estén representados los archivos que estén en cada partición. Sin embargo, de todas las particiones de todo el disco duro, hay algo supremamente importante que es el MBR, ¿sí? El registro maestro de arranque, que es donde yo tengo la tabla de particiones del disco duro, ¿sí? Y siempre está en el sector 0 del disco duro, que ustedes conocen como el sector de arranque, que es el que lee la BIOS cuando él arranca el sistema, ¿sí? Entonces, bueno, no sé
si alguna vez les ha pasado que el disco duro, un error fatal, se daña el sector de arranque del disco duro. Digamos que en ese caso ya el sistema operativo tendría muchos problemas en determinar las particiones que va a administrar, ¿sí? Entonces, vale, este era un error, bueno, más que todo con los discos duros viejos, con respecto al sector de arranque, estaba en el sector 0, y era cuando definitivamente ustedes no podían iniciar un computador, y el problema estaba relacionado con esta parte que es un poquito como más física. El daño a ese sector de arranque pues puede ser físico o puede ser lógico. A ver, por acá. Ya sabemos que al sector 0, digamos que esto puede ser un daño físico. Un daño lógico, ¿sí? ¿Algún problema con el cabezal de escritura o algún problema lógico que un programa, no sé, por alguna razón interfirió con la información que está almacenada en ese registro? Puede pasar y definitivamente no le arranca ningún programa. El sistema operativo no puede arrancar a partir de ahí. ¿Listo? Bueno, aquí ya llegamos a la parte de los distintos sistemas de archivo. ¿Listo? Cada partición, digamos que está estructurada más o menos de esta forma. Tiene un bloque de arranque. Este ya vamos a mirar para qué sirve. Administración del espacio libre, es decir, cada partición dentro de su sistema de archivos debe llevar una tabla de los archivos, cómo están estructurados, qué espacio están utilizando. Esta forma de estructurarla, la de los nodos I, es propia de Unix, ¿sí? Voy a subrayarla por acá. Hay otras formas de estructurar los archivos que son más propias de Windows, que son FAT, FAT32 y NTFS. Todas las que ustedes conocen, esto por acá le ponemos Windows. Y Linux. La X, X2, X3, creo que ahí está X4. Todas estas están estructuradas con esta filosofía. Listo. Entonces aquí ya estoy hablando. Voy a subrayarlo acá. Aquí ya estoy hablando de los sistemas de archivo. ¿Listo? Cuando ustedes en Linux o en Windows examinan los distintos tipos de particiones, básicamente lo que están haciendo es precisamente haciendo una consulta a ese registro maestro de arranque, que de alguna forma le reporta al sistema operativo cómo está estructurado ese disco duro, ¿sí? Qué particiones tiene, el nombre de cada partición y las características de cada partición. Lo más importante, obviamente, pues es el espacio asignado, el espacio libre, ¿sí? El sistema de archivos que está utilizando cada partición. Y un poquito esta parte de aquí que tiene que ver con la organización lógica de los archivos, ¿sí? Básicamente, ese es el punto de partida para la organización o para la gestión del sistema operativo de los archivos. ¿Listo? Bueno, en este caso, almacenamientos en disco magnético. ¿Listo?
Vale, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta antes de continuar, o algún aporte, no sé, nada, están como silenciosos, no sé si están ahí, la verdad. Estamos, profe. ¿Mm? Sí, aquí estamos. Sí, profe, aquí hay varios, hay varios. Vale, listo. Bueno, entonces aprovechar que ya llegaron casi todos, voy entonces a llamar a lista, ¿listo? Vamos a mirar quiénes están. ¿Listo? Señor, si están conectados en la clase, solamente están conectados en Zoom y están por allá viendo algo en Netflix. Bueno, a ver. Vale, entonces voy a contarles sobre el sistema de archivos. Entonces, vale, bueno, vamos a arrancar con en qué se basan el FAT y el FAT32 y vamos llegando a la parte de los inodes de Unix. Que es sobre el cual se implementan los distintos sistemas de archivos que manejan Unix y las distribuciones de Linux. Entonces, bueno, les voy a contar por acá, voy a mirar algo que esté más o menos clarito, un esquemita por acá fácil de explicar. Voy a buscar por acá FAT32. Listo, muchachos, entonces les voy a mostrar algo. La forma como están estructurados, vamos a arrancar de los sistemas de archivo más básicos, digamos que viene más o menos como en orden de antigüedad, FAT, FAT32, NTFS y bueno, los inodes de Unix que también son relativamente antiguos, ¿sí? Vale, digamos que la filosofía detrás de cada sistema de archivos es tener una tabla de cómo están almacenados o cómo están estructurados esos archivos en el disco duro, en el sistema de almacenamiento. En los sistemas de almacenamiento, los sistemas operativos los guardan por bloques, ¿sí? Son unos bloques físicos, tiene pues obviamente cada bloque pues tiene una posición, tiene un indicador de posición dentro del disco duro y obviamente pues que tiene también un tamaño de bytes de lo que está almacenando. Esto que les estoy mostrando acá es cómo estructura más o menos FAT. Entonces, esto es una tabla, creo que esto es de cultura general, File Allocation Table. Esta información está guardada en la información de la partición. Suponiendo que tuviéramos una partición FAT, en alguna parte de la partición vamos a tener información sobre cómo están almacenados los distintos archivos. Entonces, yo tengo la partición, los bloques físicos, y simplemente la tabla lo que guarda es, bueno, cada archivo, en qué bloque empieza. ¿Listo? Obviamente esto tiene una limitante, y es que está limitado pues por el tamaño de la partición y el tamaño máximo de cada archivo, ¿sí? FAT32, vamos a ver si aquí tengo también cómo está esquematizado FAT32, yo creería que tal vez sí. No, no tengo el esquema de la FAT32, pero la puedo buscar. Bueno, hay una limitación con respecto al uso de la tabla FAT. Y es que tiene una limitación, primero, con el tamaño de los bloques que puede direccionar. Es decir, sabemos que la particionamiento más bien de los archivos en el disco duro a través de bloques. La tabla FAT precisamente lo que lleva es la referencia a esos bloques, como están particionados los archivos, pero esos tamaños de esos bloques tienen un límite de aproximadamente como un K. Y hay otra desventaja, y es que esa tabla FAT, esa tabla de posicionamiento de los archivos, debe estar en memoria todo el tiempo
para que funcione. ¿Listo? Ahí volvió la pantalla. Listo, perfecto. Ahí volvió la pantallita otra vez. Bueno, entonces, esa es una de las razones por las cuales este particionamiento FAT no, bueno, digamos que cuando teníamos discos relativamente pequeños del orden de los megas, ¿sí? 250 megas, 500 megas, hace unos más de 10 años, ¿sí? Pues digamos que era posible utilizar un particionamiento FAT porque los bloques eran pequeños, la tabla no era tan grande, podía cargarse en memoria y de esa forma, digamos que el sistema operativo podía referenciar los archivos de forma un poquito más, pues digamos que más fácil, más manejable, por decirlo de alguna forma. Entonces FAT limita, bueno, el tamaño de los bloques, como están particionados los archivos, el tamaño completo de la tabla que tiene que estar en memoria, y obviamente que si voy a tener archivos más grandes, o un disco duro más grande, si un sistema de archivos, digamos que con más espacio libre, etcétera, pues digamos que tener esa tabla FAT en memoria, pues va a ser pues más complicado. ¿Listo? Profe, yo creo que bajé el esquema, no sé cómo enviártelo por WhatsApp. Ah, o si tienes el link, me lo puedes mandar también por... No, bajé una imagen del esquema. Sí, mándamelo. Por WhatsApp, listo. Sí. Me decís ese, creo que es ese. Vale, ya lo miro. Entonces, de FAT32. Sí. Bueno, vamos a mirar. Bueno, entonces ustedes utilizan particionamiento FAT si no tienen archivos muy grandes, si el tamaño del almacenamiento es pequeño, ¿sí? Entonces esos discos viejos que no pasaban de 500 megas o quizá de pronto hasta el orden de varios gigas, pero tenemos discos mucho más grandes con bloques de archivo mucho más grandes también. Tener una tabla de ese tamaño en memoria pues es supremamente impráctico. Entonces vamos a mirar por acá si puedo abrir la imagen que me envió Bonilla. A ver, mientras abro la imagen quiero proponerles algo, ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Quería que esta primera evaluación sea un tris práctica, pero también con alguito de teoría. No sé si les parece es decir, para los que quieran, no es obligatorio hacerlo en parejas. Sí, profe, en parejas. Sí, profe, en parejas está mejor. Listo, perfecto. Listo, bueno, entonces vamos a hacerlo en parejas. Vale, estoy por acá estoy descargando la imagen que mandó, aquí ya abrió WhatsApp, listo, voy a descargar aquí, voy a abrir la imagen. Listo, más o menos cómo está estructurado un particionamiento. Bueno, está la parte que tiene que ver con la FAT, la parte de los datos. Vale, bueno, hay otras regiones ahí que hay que mirar bien en realidad en qué consisten. Vale, ya. Vamos a ver si la abro. Listo, creo que podemos partir de ahí. Mirar acá entonces si encuentro algo de FAT32.
Quiero mostrarles también. Listo, ya encontré. Listo, voy a compartirle entonces la imagen que nos mandó Humberto Bonilla. Voy a ver, acá está. A ver, voy a sacar esto aparte. Eso. Listo, bueno, ese es un esquemita más o menos. Ahí hay algunas cositas que yo en realidad no sé qué son, menos que tienen que ver con el sector de arranque de cada partición. Sin embargo, digamos que yo puedo identificar ahí, o qué les podría contar. Digamos que la tabla de alojamiento de los archivos, la FAT, ¿sí? Hay otros bloques ahí que en realidad no sé para qué son, pero digamos que aquí lo que tenemos es la imagen de una partición completa del disco. Esto que está acá, pues obviamente está en disco también, pero digamos que en el arranque del sistema operativo lo que hace es coger todo lo que esté aquí en la FAT. A ver, yo me muestro un poquito para acá, que me deje escribir. Listo. Esto de acá. Siempre las tablas de alojamiento de los archivos se cargan en memoria, ¿sí? El sistema operativo las está referenciando, al menos con la FAT, esto es cierto. ¿Listo? Obviamente con las limitantes que les decía, el tamaño de bloque de los archivos y el número de archivos que puede referenciar también al tiempo. Y obviamente pues por acá esto ya tiene que ver con la forma como organiza físicamente el sistema operativo los archivos en el disco duro. Clusters, si mal no estoy, tiene que ver con distintos grupos de sectores, como el bueno, tiene que ver con cómo estructura la información en los discos duros, las pistas, los sectores, los cilindros, los discos. Porque los clusters tienen que ver más un poquito con los sectores. Digamos que aprovechando la estructura de la lectura, ¿cierto? El movimiento que tiene que hacer el aparatico que lee en los discos y de alguna forma pues aprovechar que pueda hacer una lectura secuencial. Y esto está relacionado también con la planificación, de lo que les voy a hablar ahorita al final. Bueno, más o menos como un resumencito, un esquemita de la tabla FAT dentro de la partición. Sin embargo, yo por acá encontré algo adicional. A ver, volvamos aquí por acá al tablerito. La diferencia entre las distintas particiones de Windows, que son la FAT 32 y la NTFS. Hay otra por allá que no es, bueno, no la he visto mucho, aunque creería que un par de veces, que es la exFAT, pero bueno, habría que mirar entonces en qué consiste cada partición.
Vale, voy a mostrarle entonces por acá esta pestañita que encontré y muestra más o menos como la diferencia entre, bueno, las características más importantes de la FAT32. A ver, yo saco esto de acá, voy a ponerlo acá. Listo. Esto es directamente sacado de la página de Microsoft, o sea que yo diría que es información fiel. Voy a entonces a compartir por acá. Ok, reanudar compartición. Acá está. ¿Listo? Miren más o menos lo que yo les decía ahorita. Hay unos sistemas operativos por acá viejitos, 95, Windows 98, la Millennium Edition, que era una completa porquería. Utilizaban FAT y FAT32. Bueno, estamos hablando, esto es más o menos de los años, finales de los 90, comienzos de los 2000, más o menos por hasta el 2000 algo. Digamos que es esta primera década, utilizaban FAT. Bueno, cuando ya Windows empezó a trabajar en toda digamos que la reestructuración de todo su kernel, de todo su sistema operativo, todo lo que era basado en NT, a partir del 2000, de en adelante Windows NT, Windows 2000, Windows Server, ya digamos que dejó FAT y FAT32 para, pues digamos que darle soporte a estos sistemas operativos, bueno, que digamos que estuvieron vigentes muchos años más, pero digamos que hay unas características importantes. FAT32 ya soportaba un poquito, bueno, digamos que esto es en teoría, ¿no? No estoy tan seguro de que esto sea cierto. Cuando se habla acá de los bloques, bueno, acá estamos hablando del particionamiento físico. Tamaños de bloques, yo creo que esto tiene que ver con los tamaños de bloque que puede direccionar. Con tamaños de bloques, digamos que él puede referenciar particiones más grandes. Dice que, bueno, esto redunda en el uso más eficiente del espacio libre con respecto a los particionamientos FAT y FAT16. Bueno, digamos que trata de decir que, bueno, FAT32 era un poquito más eficiente que FAT. Ya sé a qué se refiere esto. Miren, cuando se empezaron a estructurar las tablas de archivos a partir de las tablas FAT, lo que ellos utilizan son unas cadenas de bloque. Lo que pasa es que ustedes en esto, a ver, este clúster, aquí utilizan clúster, pero esto en realidad lo que ustedes en los libros lo conocen como bloques. ¿Sí? Esto acá digamos que es en términos lógicos, y clusters trata de hacer un poquito de referencia a la parte física. Él lo que utiliza es, cada archivo es una cadena de bloques, ¿sí? Entonces yo tengo el bloque inicial donde inicia el archivo y va enlazado con el siguiente bloque. Entonces simplemente lo que se hace cuando se va a reposicionar un archivo es simplemente reubicar estas referencias al bloque inicial y actualizar las referencias de los bloques que componen el archivo, al menos en la tabla. Bueno, de alguna forma lo que trata de decir acá es que FAT32 puede referenciar, pues digamos, un espacio de archivos más grandes, referenciar particiones más grandes también.
digamos que a partir de la idea básica de que cada bloque también es más grande, ¿sí? Si yo tengo bloques más grandes, pues puedo tener archivos más grandes también. Voy a borrar esto por acá. Vamos a cerrar esto. Bueno, esto por acá no me interesa mucho. Listo, volvamos acá al tablerito. Entonces digamos que con, lo básico por acá, bueno, FAT, digamos que por resumirlo de alguna forma, bloques de 1 kilobyte, digamos que partiendo de que los archivos se estructuran, son cadenas, a ver, son listas de bloques, así lo encuentran en los libros. Digamos que la forma como construyen este tipo de particiones, la representación de los archivos, listas de bloques, ay, acá se bloqueó este bendito tablero. O clusters. Ah, caramba. Ya se empezó a laguear el tablero, esto no me gusta. Listo. Lista de bloque o como aparecía en la página de Microsoft, Cluster Chains. Esto digamos que es simplemente como una representación lógica de los archivos ahí en la tabla de almacenamiento. Ah, caramba. Listo, bueno muchachos, entonces sigamos. Acá se me estaba... Bueno, acá en FAT32, bloquecitos de 4K. Vamos a hacer una pausita acá. Voy a dejar acá entre paréntesis la parte de NTF, caramba, NTFS. A ver. Y quiero empezar a hablar de estos. JFS y los inodes, que estos son de acá. Linux. ¿Listo? Bueno, hablando ya como en términos cronológicos, pues digamos, bueno, sabemos que Unix es bastante, pues digamos que al ser la base de Linux, parte más o menos de los 90, finales de los 90, digamos que tiene prestaciones un poquito más modernitas con respecto a Unix, sin embargo, muchos de los conceptos vienen de por allá de esa época. Por acá, bueno, hay un poquito de historia con uno de los autores que le ponen a uno a leer en sistemas operativos, que es Andrew Tannenbaum, que tiene cuento con Linus Torvalds, y un sistema operativo que creó Tannenbaum por allá que se llama Minix, que digamos que sirvió como base para el kernel de Linux. Y las distribuciones que nosotros conocemos de Linux hasta ahorita, pues digamos que utilizan alguno de estos conceptos de sistemas de archivos.
Y no se cerró esto.